Buenas, compañeros maestrantes, tutor Edwin Cubillo Serrano. Nuestro grupo está integrado por los maestrantes Adrián José Monterruiz. Edilfo Antonio Hernández Yepes. Nilson José Esquivel Arrieta. Hoy queremos traerles los aspectos más relevantes sobre la perspectiva de género. Entendiendo el género como el concepto que comienza a surgir a mediados de los años 70, según la OEA, como respuesta a los interrogantes teóricas meteorológicas planteadas por la constatación de evidentes asimetrías y desigualdades existentes entre hombre y mujer en función de su sexo. Desde épocas remotas, siempre las mujeres están vinculadas a ciertas actividades y los hombres también. Esta perspectiva de género lo que busca es equiparar la igualdad entre hombres y mujeres. El género desde dos puntos de vista, el género biológico y el género cultural, o modelo cultural. Luego el modelo cultural, social y psicológico, mientras tanto el biológico vinculado al sexo, es decir, nacer hombre y nacer mujer. Entonces, este género masculino o femenino, para ciertas comunidades, ciertos países, sobre todo en Europa, tener vestiduras referentes al sexo contrario es normal, se hace parte de su cultura. El caso de la cultura escocesa, donde los hombres utilizan faldas y para ellos es algo cultural. Más adelante tenemos los antecedentes históricos que han llevado a esta perspectiva de género. Hacemos la educación a la antropóloga Margarita Sánchez Romero, que ha realizado investigaciones sobre lo que se denomina identidad de género en la prehistoria, que evidencia el importante papel femenino en este periodo. Ella, ella resalta las actividades de mantenimiento, aquellas relacionadas con la preparación de alimentos, realizar, raspar pieles, hacer vestimentas, vestidos y el cuidado del hogar. Es decir, mantener el fuego. El fuego fue un elemento importante durante esta época de la historia, ya que muchos de sus compañeros hombres estaban destinados a la casa, lo cual dejaba a cargo del hogar a las mujeres. Más adelante aparece el patriarcado. El patriarcado se origina en la antigua Grecia y viene de su origen griego que quiere decir mandar. Consiste en la manifestación institucionalizada del dominio masculino sobre las mujeres, niños y la ampliación de este mismo hacia la sociedad en general. El patriarcado se remonta a la antigüedad, cuando el ser humano se convirtió a un ser sedentario y agricultor. Más adelante, en la Edad Media, las mujeres nobles gozaban de ciertos privilegios, encargadas del cuidado y la educación de los niños, la organización de los empleados de la casa y la economía, ya que los hombres o sus esposos se iban a la guerra. En este momento se vivió la etapa de las cruzadas y esto llevó a que muchos hombres fueran a batallar al Medio Oriente en nombre del cristianismo. Durante esa época las mujeres eran encargadas de todas las actividades, tanto económicas como culturales, en el hogar. Más adelante, en esta misma época, surgen dos representantes, como fue Juana de Arco, una de ellas como la heroína de Francia, conocida, ya que liberó a Francia del yugo inglés. Esta valiente mujer que entregó pues su vida al servicio de su nación fue quemada en la hoguera, porque en esta época de la historia la iglesia era encargada del poder del Estado. Fue quemada en la hoguera. También aparecen las curanderas, que eran las mujeres que se encargaban pues de todo el trabajo de la medicina, de las parteras, conocidas también en esta época de la historia, y comienzan este grupo de mujeres a organizarse y a formarse en pro de esa equidad de género. En la edad contemporánea, tenemos
Este periodo se desarrolla los movimientos de mujeres llamados feminismo o una ideología de féminas, que es el conjunto de políticos, culturales, económicos que tiene como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La primera ola del feminismo se refiere a los movimientos feministas que se desarrollaron en Inglaterra y Estados Unidos y logró que en el siglo XX se concentrara la obtención de la igualdad entre el hombre en términos de derechos. Ahora sí. Posteriormente, hablar del concepto género nos va a permitir mirar y analizar e interpretar desde cómo se comportan los hombres y mujeres en un contexto social. Es decir, que el concepto género, visto desde una materia tradicional, hace referencia al comportamiento establecido en una sociedad y es aplicada única y exclusivamente a seres humanos y preferencialmente a su parte sexual y sus preferencias sexuales. Y también lo que tiene que ver con su desenvolvimiento psicológico y social. Es decir, que actualmente hablar del concepto género es muy relevante porque a partir de este concepto han nacido nuevas sociedades que piden espacios de participación y reconocimiento como individuos que hacen parte de un conglomerado social. Por otro lado, hablar de los códigos de género están sujetos a muchas variaciones y a diferentes variables como por ejemplo la clase social, la nación, la religión, la cultura, la raza, la época. Por tanto, lo femenino y lo masculino no se refieren única y exclusivamente a lo natural o biológico, sino a constructos sociales. También nos permite hablar de lo que es el enfoque de género. El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen tanto hombres como mujeres, son las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se le asignan a cada uno de ellos. Entonces, es así que los enfoques están llamados a establecer cambios a esos códigos establecidos en los contextos sociales. Educación y género. En un principio, el proceso de educación social inicia con la familia y después se reproduce en la escuela. Dicha reproducción está basada en la conducta y estereotipos que continúan promoviendo la desigualdad de condiciones para la mujer y afectan su desarrollo integral. En este orden de ideas, para hablar de género en la educación, es posible Es posible que en las instituciones pues aún exista una brecha en lo que concierne al horizonte institucional inclusivo. Esto conlleva a que la sociedad sea moldeada en cierta medida por lo que experimenta la escuela, razón por la cual facilitar una enseñanza con perspectiva de género, los programas de estudio y los libros deben estar exentos de sesgo y promover la igualdad en la relación de género. Hoy en día los docentes hacen hincapié en enseñar todos los temas de un programa de educación integral. Por el contrario, en años anteriores la educación era diversificada y separada, porque supuestamente la experiencia demostraba que los hombres y las mujeres tenían ritmos distintos de desarrollo, que al pretender igualarlos, la mujer es la que siempre sale perdiendo. Desde 1994 existe en Colombia una política que busca a niños y niñas con relación a sus derechos, como lo estipula el artículo 13 de la Ley 115. En este sentido, traigo a colación un caso
que sucedió en Bogotá con el niño Sergio Ruego, un niño de 16 años que se suicidó a causa de la estigmatización que sufrió en la escuela por su orientación sexual. Desde allí la Corte emana y obliga al Ministerio de Educación Nacional reestructurar los planes de estudio. En este caso, todas las escuelas se vieron obligadas hoy en día a hacer eso. En lo que concierne a ese tema, muchas instituciones todavía se sienten rezagadas. Por consiguiente, la perspectiva de género, como se ha señalado anteriormente, uno de los caminos en la búsqueda de la igualdad entre varón y mujer. Por consiguiente, para hablar de perspectiva de género, es importante reconocer cuál es el derecho de la mujer a través de la historia, siendo que a partir de la segunda mitad del siglo XX se considera los rasgos de feminidad y masculinidad. Esto obedece a la asignación de roles en la sociedad en función del sexo, que hace referencia al comportamiento de sexo en la sociedad. Por ejemplo, se cree que el servicio o oficio doméstico solo pueden hacer las mujeres, que el servicio militar solo puede ser para los hombres, pero esto está totalmente rezagado. Por otro lado, es preciso mencionar dos enfoques. El racional. Este enfoque en el cual hace referencia al reconocimiento de derechos de las mujeres, resaltando su feminidad y por ende las oportunidades entre varón y mujeres homogeneizadas. El individualista, otro enfoque, su principal función es el igualitarismo, es decir, equipar socialmente y jurídicamente a la mujer y al varón. De este modo, ellas se verán forzadas a emular las funciones del hombre. Ideología de género. La ideología de género, para la cual el ser humano nace sexualmente neutro y luego es socializado como varón o como mujer. Pero en sí, ¿qué es la ideología de género? Pues políticamente podemos decir que la expresión ideología de género ha sido usada por los medios y la sociedad para desinformación. ¿Pero qué significa exactamente? Hago ese interrogante. Bueno, quienes han popularizado la expresión ideología de género han tomado puntos que promueven los estudios de género como una diferencia entre sexo y género, y el discurso de tolerancia hacia las múltiples identidades. Sin embargo, han llevado al extremo sus postulados con el fin de tergiversar sus efectos y generar desinformación. En conclusión, el concepto de ideología de género es un recurso político que algunos sectores conservadores hoy en día usan para reafirmar su posición y su agenda. Muchas gracias.